donde le recomendamos al ministro debido que rescinda el contrato. Hay elementos suficientes y suficientemente acreditados en el expediente. La tragedia ocurrió, como otro de los puntos sustantivos que le quería mencionar, que es una novedad, y Trenes de Buenos Aires sigue conduciendo el barco. ¿Usted cree que se podría haber rescindido el contrato? Absolutamente. Tenemos se la voy a dejar, a la recomendación dirigida al ministro. ¿De hace cuánto? Desde el viernes de la semana pasada. Teníamos los elementos suficientes a partir de un informe que nos envía la propia Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Y hay prácticamente una confesión de Trenes de Buenos Aires de la falta de tareas de mantenimiento. En función de eso hicimos la recomendación. Ahora, también me tiene sorprendido la frivolidad, la indolencia en algunas declaraciones, es decir, de ministros y secretarios de Estado. Parecen que elípticamente elevaban la responsabilidad a la presidenta. Acá no se trata de sobreactuar. Lo digo con el mayor de los respetos, porque es una situación muy dolorosa para todo el pueblo argentino. No se trata de sobreactuar, sino de realizar las medidas que sean conducentes. Tenían los elementos, Joaquín. Desde 2002 tenían los elementos. Es decir, ¿por qué no tomaron los recaudos? No se puede seguir echando la culpa para atrás. Hay una gestión de Estado que tiene absoluta responsabilidad en la toma de decisiones de política de Estado. Es decir, esto se pudo prever, se pudo evitar y es urgente que así se haga. No se puede derivar y postergar las decisiones. Existen los elementos para la rescisión. Si toma la recomendación nuestra con los antecedentes de la AGN y de ONG como las que están representadas hoy acá, están los elementos. No puede esa gente seguir conduciendo el barco. Es decir, sigue en riesgo la gente. ¿Cuándo se refiere a esa gente, quién es? A Trenes de Buenos Aires S.A. Es decir, no puede estar conduciendo hoy, luego de la tragedia. Es impiadoso. Es impiadoso que esa gente siga. Y cuando usted habla de los funcionarios que parecen darle o enviarle la responsabilidad a la presidenta, ¿a quién se refiere? Y me refiero a la frivolidad de las declaraciones de algunos funcionarios y ministros. Por ejemplo, Schiavi. Es decir, cuando empieza a buscar, le vuelvo a repetir, desde la absoluta frivolidad, porque se juntaban los pasajeros adelante. Esto es serio. Esto es demasiado serio. Es decir, que este chico que estaba en el lugar no indicado, pero eso es una cosa, es una falta de capacidad de reacción seria frente a un acontecimiento trágico que involucra a 51 familias que han perdido sus seres queridos y a 700 heridos. Es decir, no se puede manejar con tamaña indolencia. Yo estoy sorprendido y conmovido. Ricardo, su opinión. Ya veo que está con la opinión clara. Gracias. En tanto, el ingeniero Edgardo Carranza, un hombre muy batallador en esto de la defensa del pasajero y usuario del transporte, me convocó para trabajar el propio jueves a la mañana, es decir, al día siguiente del desastre. Manejamos una serie de elementos y nos planteamos tanto el jueves como el viernes la inmediata intervención por vía judicial de la Secretaría de Transporte. No podía un minuto más, me acordaba de Vilma Rousseff, no podía un minuto más seguir al frente este señor ingeniero agrónomo Schiavi. ¿Usted cree que debió renunciar el mismo viernes? El mismo viernes, sin ninguna duda. Porque en la antología del disparate que alguna vez habrá que escribir sobre este tiempo, estarán las declaraciones estas, sí, de Schiavi, donde, claro, si hubiera sido feriado era menos gente, una. Y en la antología del disparate, Nilda Garré, diciendo esto que ha dicho, en el sentido de casi adjudicarle responsabilidad a este muchacho que muere en las condiciones... Lucas Menghini Ray. Exactamente. Valiente carta la que hemos escuchado hoy. ¿Cómo arranca Cirigliano? ¿Cómo el padre hace 50 años tenía dos líneas? Es el menemismo,
el que en el 94 le empieza a dar aliento por aquello de que Nicolás Cirigliano, padre de Mario y Claudio, empiezan a crecer y crecer y crecer a partir de la adjudicación de trenes suburbanos. Decir que tienen Cometrans, TATSA en Cersa, TVA, Transporte de Buenos Aires, Metrovías, el Grupo Plaza, el Rápido Argentino, me escriben desde La Pampa diciéndome algunas cosas de Plus Ultra, Mercobús, SIC, Transmedios, asociado con el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, en compras de casinos. Además, accionistas de Corporate Corp fabricaron unos 300.000 decodificadores para la televisión digital que el Poder Ejecutivo Nacional distribuyó de forma gratuita. Este es un leve panorama, diciendo claro que en enero del 2011 acompañaron a Cristina a Qatar, porque hay negocios de ellos en Qatar, en India, en China, en Perú. De los siriglianos. De los siriglianos, del grupo sirigliano. He tirado algunos de los nombres de las distintas empresas. Ojo, también hay que decir lo siguiente, que si bien es cierto que Leandro Despuy, al frente de la Auditoría General, decía lo que decía para el Congreso de la Nación, yo no conozco ninguna acción penal iniciada por ningún diputado, ningún senador en orden a lo terrible que ya en el 2008 sabíamos. Y en el 2008 se dicta la ley, esta que parece no conformarle a la señora presidenta, quien hoy deja en lo que acabo de escuchar dos ideas. Ella, en tanto Poder Ejecutivo Nacional, se siente fuera de toda responsabilidad, por un lado. Por el otro lado, pareciera haberse desencillado de la teoría de que pueden ser querellantes. Y ojo, porque acá, usted lo decía el otro día en una columna, Bonadío no es Ollarvide, es muy difícil empatarle. Pero también es cierto que Federico Delgado no es el fiscal Dilelo. Y digo esto porque el fiscal Dilelo acunó la posibilidad de que la Asociación de Padres de Plaza de Mayo, yo fui profesor en esa universidad, quedara fuera de toda responsabilidad del caso Jocletter. Como querellante. Como querellante. Que es lo mismo que hizo el gobierno ahora, se presentó como querellante. No estoy seguro si se está presentando como querellante. Bueno, lo anunciaron. Lo anunciaron, pero hoy, en la voz de ella, diciendo que espera 15 días, como si hubiera una total ajenidad del Poder Ejecutivo Nacional, me daría alguna sensación de que todavía esto no se ha consumado. Dato de color. Los siriglianos estuvieron en aquella reunión en la Casa Rosada donde estuvo Antonini Wilson. Aquello que me desmintió públicamente, no me acuerdo cuál de los ministros del kirchnerismo, y que después tuvieron que reconocer porque las cámaras de Canal 7 mostraron a Antonini Wilson en la Casa Rosada, el de las valijas, no el de los dineros que venían desde Venezuela. Hay el tema de Omega, Lua y las decisiones del Tribunal de Casación en un tema que oportunamente mereció mi planteamiento ante el Consejo de la Magistratura, porque socolor de una apelación por un monto de caución, creyó la Cámara de Casación posible modificarle la vida del procesamiento firme que a ese momento tenían los siriglianos en ese vaciamiento. Miguel, dos preguntas. Una, ¿el gobierno puede ser querellante? Tomemos la palabra del ministro de Planificación como la palabra oficial. Hizo una conferencia de prensa para decir eso. Y la otra es, ¿qué puede hacer, ya consumado el hecho, qué puede seguir haciendo la Defensoría para que esto no se repita? Mire, para mí eso es una barbaridad, ¿no? Es decir, que se presenten como parte querellante, es decir, quizás en alguna otra ocasión pudo salir bien, pero en esto me parece es una barbaridad, es echarle la culpa a Fuenteovejuna, es no asumir la responsabilidad que le cabe específicamente al Ejecutivo Nacional. Específicamente al Ejecutivo Nacional. Ellos deben dar las soluciones
por vías conducentes, no por la frivolidad, por la picardía de intentar presentarse como parte querellante para victimizarse. No es serio, no se puede sobreactuar. ¿Qué seguimos haciendo nosotros para responderle a la otra pregunta? Es decir, nosotros vamos a seguir realizando inspecciones. Le hemos notificado específicamente ya al ministro debido la recomendación nuestra donde estamos diciendo no hay ninguna posibilidad de que Trenes de Buenos Aires continúe conduciendo el servicio público de ferrocarril en el área donde ocurrió la tragedia, ni en ninguna otra, ni en ninguna otra. Esto no es solamente abarcativo, sino para las demás empresas UOFE donde participa específicamente Trenes de Buenos Aires. Es decir, eso no ofrece ningún reparo. Y la responsabilidad política, bueno, se solucionará a partir de políticas de Estado que hoy no existen, que debe elaborar el Ejecutivo Nacional, en cuya cabeza, no me cabe duda, cabe la absoluta responsabilidad de la tragedia. Sí lo sabían, tenían conocimiento del informe. Mire, realmente estoy conmovido, pudo evitarse esta tragedia. La palabra central... No, quiero hacer una pregunta. Una preguntita. ¿Qué debería hacer la justicia en los próximos días? El juez Bonadío, el fiscal Delgado, que además es un gran fiscal, es un hombre honesto. Efectivamente. Yo creo que, por lo pronto, debió ya intervenir la Secretaría de Transporte, porque no pueden desaparecer ninguno de los papeles. ¿Debería intervenir o allanar? Allanar e intervenir. No puede seguir el señor Schiavi al frente de esto. Esto es manifiesto, y si la presidenta no lo ha relevado, bueno, pues entonces que lo releve, tiene facultades para ello, como medida precautoria, por un lado. Por el otro lado, a mí me parece que el mejor modo de haberse expresado la posibilidad de qué delito estamos hablando, lo escuché hace un momento cuando ustedes pasaron parte de lo dicho por los padres de Lucas Meneghini. Lo tomé textual. Esto no es un accidente, es un desastre previsible. Sí, eso dijo. Eso se llama estrago doloso, seguido de muerte, máximo de prisión 20 años. Cuidado, porque acá las responsabilidades podemos juguetear con el maquinista, pero no. La cosa va por otros lados, entre otras necesidades, saber cómo y por qué se enriqueció tan prontamente estos capitalistas amigos que pareciera ser lo que ha venido rigiendo hasta este tiempo. ¿Algo más, Miguel? Sí, simplemente ratificar lo que está haciendo la Defensoría, requerir al Ejecutivo Nacional que plantee una política de Estado seria, que no es sobreactuando en los discursos, no hay campaña electoral hoy, hay que dar soluciones. Es decir, eso es lo que aspiro yo como defensor adjunto del pueblo de la nación y como ciudadano argentino. Les agradezco a los dos. Gracias. Pausa.